Si el Imperio Romano se volviera a reunir hoy día, comprendería en su totalidad o parcialmente 44 naciones de la actualidad. Sería el séptimo país más extenso del planeta, el tercero más habitado y el tercero más rico, y la primera potencia militar. ¿Por qué cayó un imperio tan colosal? ¿Qué entendemos por la palabra caída, clave de esta expresión? El primero que lo utilizó fue Edward Gibbon, quien en 1776 dio a la imprenta el primer volumen de su monumental Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Así comienza este, que es uno de los textos de la colección Gredos que está en circulación ahorita. Sobre la colección se llama Grecia y Roma, sobre la civilización griega y romana, que trata eventos puntuales. Este no es tan puntual porque más bien ocupa un evento que ocurrió a lo largo de mucho tiempo, y que en breves 100 páginas más o menos intentan describir esos hechos puntuales. Este es el que se dedica a la caída de Roma. Lamentablemente estos libros no tienen fecha, no le suelen poner, ni tampoco autor. O sea, el especialista encargado de la redacción no viene establecido, por lo que no puedo decir quién es el autor y tampoco puedo establecer una fecha. Lo he buscado, no viene. En algunos he llegado a encontrárselo, en otros de plano no. A ver, aquí dice, no, aquí está. Juan Luis Posadas por el texto, Luis Carlos por los apéndices, RBA 2018. Entonces es del 2018 y son las personas que dije. Editorial Gredos. Esta colección, les digo, está en marcha. Sin embargo, la pandemia aquí en México ha trastocado todo. Hay textos que quién sabe no se puedan conseguir, porque pues se supone que de hecho la colección ya habría terminado, pero suspendió la distribución porque cerraron las tiendas. Y bueno, ya veremos si se puede conseguir todo o no. Sobre el mismo tema, que me hubiera gustado también reseñarlo aquí, está el volumen que se dedica a la captura de Gala Placidia. Uno de los volúmenes de esta colección trataría justamente sobre el secuestro de Gala Placidia, la hermana del emperador Honorio, por los godos. Y que durante años fue mantenida como rehén, y que también es uno de los episodios, digamos, centrales, destacables del final del Imperio Romano, porque el tema de este video es eso, la caída del Imperio Romano. Recomiendo mucho, esta es una muy buena introducción, un texto que se puede conseguir relativamente fácil, estamos en el reciente, para aquel que apenas vaya investigando sobre este asunto de la caída del Imperio Romano. Es una excelente introducción. Está lleno de abundantes descripciones gráficas, como esta que vemos aquí, por ejemplo, que es la de un guerrero huno. Los hunos fueron el pueblo que más tuvo que ver con la desaparición del Imperio Romano, los hunos y los godos, pero los que provocaron todo de inicio fueron los hunos, por lo cual pues tienen un tratamiento especial. Insisto, para aquel que vaya introduciéndose en el tema, me parece un excelente texto basado en una editorial que durante años se dedicó a la publicación de los textos originales de la historia de Grecia y Roma, por lo que pues debería de ser o debe ser muy atendible. Recomiendo mucho este texto. Y ya adentrado sobre el tema, pues les quiero mostrar algunas obras, algunas de ellas quizás se puedan conseguir, otras lamentablemente no. Recuerden que están hablando está hablando un coleccionista que tiene casi 40 años de ser coleccionista de libros, poco más de lo que tengo de vida. Bueno, no tanto, pero lo que tengo de vida prácticamente y un poco menos. Y que pues algunos de estos textos son muy antiguos, de 30, 40 años atrás. Les muestro el primero, de una colección que circuló mucho aquí en México en la década de los 80s, 70s, 80s, no sé, en los 90s parece que también, que se llamó La Historia Universal Siglo XXI. Algunos de estos me ha tocado ver que se pueden conseguir. Originalmente eran 36 tomos, de esos 36 en realidad eran 37, porque el 35 se dividía en primera parte y segunda parte. Era una historia universal, o sea que iba desde la prehistoria humana hasta pues el mediados de la década, mediados de los, del siglo XX, que es donde abarcaba la historia de esta colección. El tomo 8, no, perdón, el 9 de esta historia universal
Tiene por título Las transformaciones del mundo mediterráneo, siglos III al VIII, escrita por Franz Georg Mayer. Es este. Es un texto de poco menos de 400 páginas, 400, bueno, son 400 incluyendo lo que son los apéndices, notas, todo eso. En realidad el texto en sí será de unas 372 según lo que cuenta aquí. Son libro pequeño, está todo amarillo eso por la edad, es un libro impreso por ahí de 1986 creo que es este texto. Déjenme ver, aquí como libro mexicano al final tiene 1984, 28 de junio del 84, cuando se terminó de imprimir. A mí me encantó este libro. La colección no tanto. Lo que pasa es que esta colección de historia fue hecha en aquellos tiempos en los cuales se creía que la historia había que escribirla solamente para explicar. Entonces predominan las explicaciones en la mayoría de los tomos y poco es poco detallado en los eventos, pero este no. Este sí se dedica a narrar los eventos, los diferentes pueblos que invadieron el Imperio Romano, donde se establecieron. Toma la historia, como dice ahí, desde la época de la anarquía militar, este momento en el siglo III, donde parecía que Roma se venía abajo, que hubo algo así como 50 emperadores en 30 años, una cosa así. O sea, esos generales que daban golpe de estados, casi ninguno duraban, los que más duraban 3, 4 años, algunos duraban semanas o días nada más, y había un nuevo golpe de estado, los mataban y guerra civil permanente. Y sin embargo, el Imperio Romano era tan sólido que sobrevivió a esta anarquía militar, de la cual sobrevino el reinado de Diocleciano. De Diocleciano, la tetrarquía y luego ya el restablecimiento que le dio al Imperio Romano casi 200 años más de vida. Bueno, todos esos eventos, desde el Bajo Imperio, lo que se llama la Antigüedad Tardía, hasta el momento del surgimiento del Islam y las conquistas del Islam. Es un libro bastante detallado en esos, bueno, dentro de su brevedad, porque como ocupa un amplio espectro de tiempo son casi 500 años, no puede ser tan detallado, pero sí cuenta los eventos principales. Recuerdo que yo cuando lo leí me encantó, me pareció uno de los mejores textos de la colección, sobre todo porque es de una época que es un tanto cuanto difícil encontrar historiografía al respecto y que ilustra muy bien esto, que lo importante no es solamente que el Imperio Romano haya caído como Estado, eso sucede mucho, Estados caen y son sustituidos por otros. Lo que aquí cayó fue una civilización que en algún momento llegó a abarcar todo el sur de Europa, o sea, del Rin y el Danubio hacia el sur, todo el Mediterráneo, lo que hoy es Turquía, Siria, Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos, todo eso era una sola civilización con fundamentalmente dos lenguas, en la parte occidental el latín, en la parte oriental el griego, pero la cultura era la misma. Era el imperio, podríamos llamarlo, greco-romano, que esa es en realidad la característica central de este imperio. Entonces, esa transformación de esa unidad cultural, de esa no solamente unidad política, sino unidad cultural, que era el imperio romano de la época, y su desaparición es el evento central de este periodo. Por eso estos siglos son tan importantes y las transformaciones, el título es correcto, las transformaciones del mundo mediterráneo, pues es lo que está retratado aquí. Entonces, es un magnífico texto, muy recomendable. Por cierto, este es de los que me preocupé por ver, digo, pues, si lo voy a mencionar, a ver qué tan fácil es conseguir. Y es facilísimo de conseguir en PDF. Póngale usted nada más el título. Franz Georg Mayer, Mayer con I, no con Y. Y el título es Las transformaciones del mundo mediterráneo. Volumen 9 de la colección de la Historia Universal siglo XXI. Insisto, yo lo ubiqué rapidísimamente y lo bajé en PDF. Entonces es muy fácil de conseguir, así que si lo quieren leer es magnífico libro y estarán bastante bien enterados de lo que ocurrió ese periodo, al menos en términos generales. Luego, siguiendo el pequeño formato y la brevedad, tenemos este que es un magnífico libro. Es una joya que vale su peso en oro. De la biblioteca EDAF, el número 232, escrito por no Arthur, sino Arthur Farrell, La caída del Imperio Romano. Y luego como subtítulo, Las causas militares. En este breve texto, estamos hablando un texto son menos de 300 páginas en total, ya incluyendo pues, lo que son la bibliografía y los anexos, son 302 páginas.
El autor se dedica a explicar las causas militares por las cuales cayó el Imperio Romano. Y es un libro interesantísimo porque aparte es muy explicativo. Recuerdo que cuando lo leí, por cierto, es un libro del 98. Originalmente publicado en inglés en el 86, editado por primera vez en el 89 y esta edición que tengo yo es del 98. Este sí no lo pude conseguir en PDF. Bueno, sí había algunos lugares, pero son de esos donde tú tienes que meter tus datos de correo electrónico y todo. Yo nunca hago así. Entonces no lo bajé. Bueno, entonces, decía yo, el autor aquí se mete a estudiar las causas militares que provocaron la desaparición del Imperio Romano. Él parte de una afirmación diciendo que hasta ese entonces, cuando él escribió este libro, hace unos 30 años, 35 tal vez, la explicación tradicional es que el Imperio Romano tenía un sistema muy erróneo de defensa hasta antes de Diocleciano. No, perdón, de Constantino, que creo que es el que creó el sistema. No me acuerdo muy bien porque lo leí hace como veintitantos años el libro. Lo que me acuerdo bien es que decía, bueno, mire, hasta antes de este periodo que estamos hablando del inicio del siglo IV más o menos, la defensa del Imperio Romano estaba basada en las legiones que estaban ubicadas en la frontera. Entonces, las legiones todas eran las mismas, es decir, recibían o eran equivalentes unas a otras, se componían de 5 o 6 mil hombres. Lo más probable es que en realidad fuesen de 4 a 5 mil, pero bueno, es un detalle. Establecidas en los puestos fronterizos y no había ningún sistema de defensa en profundidad, lo cual era una locura. Theodor H. Mommsen, un grandísimo historiador alemán de finales del siglo XIX, que por cierto fue el segundo en recibir el Premio Nobel de Literatura. Él murió por ahí de 1902-1903. Alcanzó a recibir, el primero no recuerdo quién fue, el segundo fue él, Theodor H. Mommsen, porque además de ser un gran historiador era pues, buen escritor. Y él decía, es que esto era una tontería, porque en el momento en el cual hubiese una invasión bárbara, como lo hubo, rompía la defensa, no había nada detrás. O sea, si la legión o las dos, tres legiones encargadas de frenarlos no los podían frenar, se abría un hueco y entonces entraban en masa los bárbaros y había que juntar otra vez legiones, traerlas de otro lado y llevaba mucho tiempo rechazar la invasión. Entonces, pues eso era una locura. Lo mejor era establecer un sistema de defensa en profundidad con tropas fronterizas, las mismas regiones, pero con una masa de maniobra en la parte de la retaguardia que se encargase justamente de bloquear esas entradas. Y justamente eso es lo que hicieron los romanos a partir de, me parece que fue Constantino, ¿no? Diocleciano, el que estableció el sistema. Eh, de establecer tropas fronterizas y un ejército de maniobras en retaguardia encargado de defender eso. Pero dice este autor, Arthur Farrell, que eso fue precisamente el error, que en realidad el sistema original era el mejor porque eso obligaba a que las tropas fronterizas fuesen excelentes. O sea, las legiones entrenadas y preparadas para esa defensa sabían que si fallaban, entraban en el resto del imperio. Por lo tanto, eran fuertemente adiestradas porque la defensa dependía de ellos. Lo que empieza a suceder una vez que se crea esta masa de maniobra es que las legiones, las viejas legiones son modificadas, cosa que efectivamente sucedió, de un efectivo teórico entre 5 o 6 mil hombres, que en realidad probablemente eran 4.500 en la mayoría de los casos, cayeron a 1.000. O sea, las viejas legiones se siguieron llamando legiones, pero fueron desgajadas y creadas más, pero solamente de 1.000 hombres, formadas por los llamados limitanei. El limes es el nombre de la frontera que tenían los romanos, estaba defendido por estos limitanei, que eran estos soldados fronterizos, que no eran la verdad muy buenos. Eran lo peorcito del ejército romano, los reunían, eran soldados campesinos que ellos mismos cultivaban lo que comían, eran campesinos armados, digamos, una suerte de milicia. Y entonces, a partir de ese momento, la defensa del Imperio Romano quedó en manos de la masa de maniobra creada, el ejército que estaba en retaguardia, formado principalmente por caballería, no únicamente, pero sí principalmente por caballería, que tenía la función justamente de acudir a los puntos en los cuales fuera necesario para defender el imperio. El sistema funcionó durante cerca de 100 años y luego empezó a fallar, como vamos a decir, y voy a explicar por qué. Lo que dice Arthur Farrell es que el problema de este sistema es que se debilitó la frontera, porque los soldados que la guardaban ahora ya no eran tan buenos, pero sobre todo estaba, en su opinión,
con fundamento lo dice, estaba el problema. Bueno, ¿y qué pasa si entran, el ejército de maniobra va a la defensa y el ejército de maniobra falla? ¿Qué queda? Ya no queda nada. En el viejo sistema, cuando sucedía que había una derrota y lograban entrar, eran traídas tropas de otros lados, todas eran del mismo nivel de profesionalidad, eran magníficas unidades y se solucionaba el problema. Llevaba tiempo, pero se solucionaba. Si te fallaba el ejército de maniobras, lo que te quedaban eran puros limitanei que eran de una capacidad militar muy inferior. Y eso fue, a final de cuentas, lo que terminó pasando. En Adrianópolis, como voy a explicar más adelante en un libro muy importante que es de los que voy a recomendar, sucedió exactamente lo que estoy diciendo. Entonces, Arthur Ferry, en este libro, se llama La caída del Imperio Romano, las causas militares, en menos de 300 páginas te da una imagen muy clara de esta situación y es un texto de historia militar excelente que yo recomiendo sobradamente. Bueno, estos son los que llevamos ahorita. Ahora vámonos a ponernos serios, los libros fuertes. Empezando por estos dos. El autor es Peter Heater, que me parece que es un escritor inglés. No, irlandés, Irlanda del Norte. Es autor de estos dos libros. El primero se llama así, literalmente, La caída del Imperio Romano, un nombre muy popular. Van a ver que la mayoría tienen ese nombre. Como bien lo leí en el primer texto que les mostré, Gibbon fue el que puso en boga el término caída del Imperio Romano. Es un libro del 2006, según recuerdo. 2005 en inglés, 2006 en esta edición que tengo yo. Poco menos de 600 páginas, no, sí, poco menos de 600 páginas. Luego ya viene, como siempre les digo, la sección de pues, las biografías, los árboles genealógicos, las cronologías, el índice onomástico y todo lo demás. Pero el contenido es de poco más de 500 páginas, La caída del Imperio Romano. Editorial Crítica. Aquí está pues la descripción de los hechos. Toma el autor el inicio de los eventos, pues prácticamente también poco después de la anarquía militar, habla de la situación en el siglo IV, se centra sobre todo en el siglo IV, es el siglo IV y el siglo V. Lo que ocurrió, la serie de invasiones, los pueblos que entraron, cómo entraron, los combates. Es un libro bastante, bastante bueno. Termina poco después de que pues, el último emperador romano es depuesto, en el año 476. O sea, aquí vamos a estar hablando sobre todo del siglo IV y siglo V. Toda la serie de eventos comienza en el siglo IV, con la invasión de los bárbaros primeros, los que entran, que son los godos, lo voy a explicar cómo y por qué, Adrianópolis, y de ahí la serie de eventos que termina en el año 476, con el bárbaro Odoacro deponiendo al último emperador romano, que es Rómulo Augustulo. En realidad, para el año 476 el imperio romano ya había desaparecido en la parte occidental. O sea, el hecho de que hubiera un emperador era solamente porque los bárbaros ponían uno y era su títere y hacía por lo menos 20 años que realmente el imperio ya no existía, porque los diferentes grupos bárbaros se habían establecido en las diferentes provincias del imperio occidental y realmente hacían lo que querían, gobernaban directamente en nombre de Roma supuestamente, pero en realidad ellos eran los que gobernaban. Y el emperador pues era una figura decorativa. Pero tradicionalmente se da como fecha porque fue simbólico, el último emperador romano fue depuesto en el año 476, se establece el año 476 como la desaparición del imperio romano. Entonces es un muy buen libro, muy explicativo del tema, bastante detallado en lo que sucede cuando caen los imperios, las transformaciones de la civilización y todo ese tipo de cuestiones. Pero de este mismo autor, el libro que yo me recomiendo no es ese. Ese está muy bueno, pero este es el que a mí me gustó más. Emperadores y bárbaros. El subtítulo dice El primer milenio de la historia europea, también de Peter Heater, también de crítica. Este libro fue publicado en español en el año 2010. Originalmente en inglés apareció en el 2009. Les voy a decir por qué me gustó más este. También trata del mismo tema, sin embargo, desde un punto de vista totalmente diferente. Además, lo lleva a mucho tiempo después. Son casi 700 páginas, 699 más los apéndices y demás, todo eso que ya he dicho. Lo interesante de este libro es que este libro es
digamos, narra la historia desde los bárbaros, no desde el Imperio Romano. O sea, trata el tema como una serie de migraciones, donde incluye también, que es poco tratado, el tema de las migraciones de los eslavos, porque no solamente tenemos a los germanos, que la mayor parte de los bárbaros que invadieron el Imperio Romano y lo destruyeron eran germanos, sino que también en toda esta serie de movimientos de pueblos que hubo, también los eslavos se movieron del este y ocuparon territorios que antes estaban ocupados por los germanos. Por ejemplo, territorio de lo que es la República Checa estuvo habitado por germanos. Y en esta serie de migraciones, a lo largo de un periodo de 600 años más o menos, esa es otra ventaja del libro. El libro llega hasta el siglo X, realmente, o sea, hasta los años 900 y pico, donde narra toda esta serie de movimientos de pueblos y el surgimiento de los nuevos estados. Los estados que van a ser los estados europeos que ustedes y yo conocemos. Polonia, la República Checa, Hungría, Alemania, Francia. Entonces, habla de las transformaciones y el establecimiento de estos estados tras la desaparición del Imperio Romano, que de alguna manera, muchos de ellos, al menos los europeos, porque en África va a suceder otra cosa, tienen la herencia romana, la herencia de la cultura grecorromana, que va a ser la base que va a cimentar justamente su civilización. Entonces, es un libro que a mí me pareció más interesante por esta mayor amplia perspectiva, un poco más grande, sobre el mismo evento. Insisto, Peter Hitter, Emperadores y Bárbaros, el primer milenio de la historia europea, editorial Crítica, año 2010. Si pueden conseguir este texto, es probablemente el que yo mejor les recomiendo. El otro libro grande por el formato que les puedo mencionar, es este, El ocaso de Occidente. Otra vez, la caída del Imperio Romano. Recuerden que Gibbon fue el que puso en boga ese término, de Adrian Goldsworthy. Adrian Goldsworthy es un historiador, este sí es inglés, es graduado de Oxford y luego ha sido profesor en varias universidades. Lo conozco porque he leído varios libros de él antes. En particular, recomendaría uno, no tiene nada que ver con este tema, que se llama Las Guerras Púnicas. Las guerras estas habidas entre Cartago y Roma en los siglos 3 y 2 antes de Cristo, que constituyeron lo que diríamos las guerras mundiales de la antigüedad. Bueno, pero ese es otro tema. A lo mejor algún día hablamos de él. Pero sobre la caída del Imperio Romano, este hombre pues escribe este texto. Otra vez, este no es de crítica, este es de la esfera de los libros. En total estamos hablando de un libro de poco menos de 600 páginas. Serán, ahorita les digo con precisión. 524 páginas más. Insisto, las notas, bibliografía, lo que estamos hablando. Igual que el otro de Peter Hitter, toma la historia poco después del siglo IV y se dedica a explicar quiénes eran los bárbaros, quiénes eran pues en general los diferentes grupos y los eventos que van a terminar lamentablemente en la desaparición del Estado romano. Entonces, es un libro bastante interesante, muy bien escrito. Goldsworthy es un muy buen escritor de temas militares. Si tú eres una persona que está interesada en eso y quieres saber sobre el asunto de pues, qué técnicas de combate usaban, la panoplia militar, todo eso, este libro es un poco mejor que el de Hitler en ese sentido, es más descriptivo, pero es un muy buen libro. La caída del Imperio Romano, otra vez, de Adrian Goldsworthy. Luego, un libro que ya recomendé con motivo de la pandemia es este, El fin del Imperio Romano. Dice La primera gran peste de la era global, de William Russell. Y es sobre un evento que suele ser minusvalorado durante estos eventos. Para empezar, el marco temporal de este libro es diferente. Los otros libros que dije yo, la mayor parte o el tema central que tratan son los siglos 4 y 5, es decir, los años 300 y 400 de nuestra era. Este se centra en los años 500, es decir, 100 años después. Dice, ¿por qué? Si ya el imperio había caído. Sí, pero no. ¿Verdad? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de la caída del Imperio Romano, nos estamos refiriendo al Imperio Romano occidental. El Imperio Romano era enorme, abarcaba toda la cuenca del Mediterráneo. Era tan grande que en algún momento los romanos se dieron cuenta que era muy difícil controlar semejante territorio. Entonces solían dividirlo, lo partían en una parte occidental y una parte oriental.
con dos emperadores que supuestamente eran colegas y colaboraban entre sí. Frecuentemente eso ocasionaba guerras civiles, pero en otras ocasiones no. Había una cierta cooperación. Se suponía que era, y en realidad sí lo era, el mismo imperio, solamente que con dos gobiernos, para hacerlo más manejable, el gobierno de esa zona tan vasta. Lo que desaparece en el siglo V es la parte occidental, el imperio occidental cae. Las invasiones bárbaras acaban con él. El imperio oriental no. El imperio oriental sobrevivió 1000 años. Hasta el año 1453, en que el último emperador romano fue depuesto. Solamente que como era un imperio ubicado en la parte griega, la parte donde se hablaba el griego, porque los romanos nunca pudieron desplazar el griego de esa región. En Occidente, en este imperio, se hablaba latín, en Oriente se hablaba griego. Incluso los romanos que iban para allá aprendían el griego y la administración del imperio se hacía en griego. Los únicos que hablaban latín, porque ese sí era el idioma del ejército, era el ejército en la parte oriental. Bueno, insisto, como es la parte oriental del imperio, pues con el paso del tiempo se fue grequizando cada vez más, hasta que adquirió características distintas y los historiadores, porque ellos oficialmente siempre se llamaron Imperio Romano, los historiadores le pusieron otro nombre, Imperio Bizantino, y es de lo que hablamos. Pero en realidad el Imperio Bizantino no es otro que el Imperio Romano, solamente que transformado por su característica grecidad. Esta grecidad llegó a ser tal, que con el paso del tiempo, cuando las provincias occidentales se perdieron, las que hablaban latín, el latín fue olvidado en esa parte del Imperio Romano. Y sea el caso curioso de que nadie en el Imperio Romano Oriental hablaba latín. Hay una historia que leí, creo que en un libro de Spasacalpe, de hace muchos años, un libro chiquito de la colección austral, de un caso verdaderamente que a mí me sorprendió, me conmovió en cierto sentido. Eh, Estamos por ahí del siglo VIII o siglo IX, o sea, los años 800 o 700 y pico. En Constantinopla, la capital del Imperio Romano Oriental, esto que nosotros llamamos Imperio Bizantino, y el emperador se entera que ha llegado un comerciante veneciano. Venecia, esta ciudad que está en el norte de Italia, en la parte superior donde está el mar Adriático, y se entera que habla latín, cosa relativamente común en Occidente, todavía mucha gente conocía el latín para poder leer. Y lo que hace el emperador romano es tomar a este comerciante con sus secretarios y le dice, a ver, véngase para acá. Y se fue recorriendo toda la ciudad, Constantinopla, donde había monumentos, estatuas y tal, erigidas 400 o 500 años atrás, donde estaban inscripciones en latín que ya nadie era capaz de leer en Constantinopla, y pidiéndole a este comerciante que se lo fuera traduciendo. Y el comerciante le decía, mire, majestad, aquí dice, y le traducía lo que decía literalmente, y los secretarios tomaban nota para saber qué es lo que decían las estatuas, porque ya nadie era capaz de leer. Por eso es que nosotros tendemos a considerar el imperio bizantino como cosa diferente, pero en realidad es el imperio romano. Bueno, este imperio bizantino, en el siglo VI, estamos hablando de los años 500, tuvo un gran emperador, Justiniano. Y este Justiniano fue responsable de la última recuperación que tuvieron los romanos. Gracias a un grandísimo general que tuvo, que fue Belisario, un notable militar de los mayores genios de la antigüedad, logró la reconquista de África del Norte, de Sicilia, de Italia y, aunque no fue Belisario, pero también alguna expedición de parte de España. Entonces, durante un tiempo, un breve tiempo, el Mediterráneo volvió a ser un lago romano. Y pareció en algún momento que los romanos iban a recuperarse, iban a reconquistar todo el viejo imperio. Fue una recuperación que duró poco, porque pues, luego el imperio se metió en guerras con los persas, como siempre había sucedido, hubo más invasiones, las invasiones no habían terminado, llegaron los longobardos que volvieron a invadir Italia, otros grupos házaros y demás invadieron lo que sería Grecia y Tracia, entonces el imperio volvió a estar a la defensiva, y a la larga terminaron perdiéndose las conquistas que había hecho Justiniano. Pero el tema central por el cual los bizantinos no pudieron reconstruir el viejo imperio romano fue justamente por esto que trata este libro, la peste de Justiniano. Hubo una epidemia, hoy día sabemos que efectivamente era peste. Era el mismo bacilo, la Yersinia pestis, que luego en el siglo XIV va a causar la terrible mortandad en la Europa medieval. La primera aparición en la historia en Europa de esa peste, por lo que sabemos, fue en tiempos de Justiniano,
que fue una epidemia terrible que asoló todo el Mediterráneo, que debilitó muchísimo el imperio y que le impidió seguir adelante en su obra de reconquista. Entonces, el tema central de esto es justamente la peste de Justiniano, cómo la peste de Justiniano frenó e impidió una posible reconquista. Era difícil que se diera, pero no imposible, o por lo menos que los bizantinos pudieran retener los territorios que habían conquistado. En realidad esto también era difícil porque la verdad es que cuando llegaron los bizantinos, por ejemplo, a Italia, uno diría, bueno, los italianos encantados de que los romanos volviesen a incorporar. Pero no olvidemos que hacía casi 100 años que Italia ya no estaba en manos de los romanos. Los bárbaros que se habían asentado ahí, pues ya se habían casado con mujeres locales, había alianzas entre los mismos caudillos bárbaros y las viejas clases dominantes romanas, se habían establecido matrimonios, entonces pues eran vistos más como italianos, mientras que los que llegan a liberarlos, pues son tropas que vienen de Siria, que vienen de lo que sería Turquía, que vienen de lo que sería Grecia, que hablan una lengua diferente de la de ellos. Aparte, tras ellos llegan los cobradores de impuestos, porque los romanos cobraban muchísimos impuestos. Y todo eso pues hacía que en realidad la gente no estuviese muy contenta con volver a ser parte del Imperio Romano. Si a eso le sumamos la peste y luego las guerras en las que se van a meter los bizantinos con los persas y luego, menos de 100 años después, el surgimiento del Islam, pues ahí tenemos las razones por las cuales esta lamentable pues, situación impidió que los romanos reconstruyeran su imperio. Pero el asunto de la peste suele ser minusvalorado, por eso este libro me parece tan importante y aunque se sale un poco del marco temporal, porque más bien habla del siglo VI y no los siglos IV y V, que son los que normalmente se tratan, me parece muy importante tratar. Y antes de pasar a dos monografías que quiero hablar al respecto, unos textos que advierto no he leído. Los tengo desde hace poco, apenas unos cuantos meses. Ya saben que yo normalmente compro libros y tardo años en leerlos, pero que tratan el tema y me parece importante reseñar. Aparte, como son libros actuales, estos sí se pueden conseguir. Algunos de los otros que he mencionado quizá ya no se puedan conseguir. Este primero, de José Soto Chica, Imperios y Bárbaros, La Guerra en la Edad Oscura, editorial Despertaferro, año 2019. Aquí lo que tratamos es pura historia militar. El tema central de este libro, por lo que he podido pues, leer en las partes que he leído y lo que he visto, es que sencillamente los estados que tienen un buen ejército sobreviven, los que no, no. Entonces hay que hacer un estudio de el armamento, las tácticas de combate, las formas de organización militar de cada uno de los estados bárbaros que van surgiendo y determina quiénes son los que tuvieron éxito y por qué, y quiénes no. Entonces, el libro es bastante extenso. Tiene, por cierto, un muy buen capítulo que estoy checando sobre los bizantinos. Trata extensamente, con cierta profundidad, el tema de Heraclio. Heraclio es uno de los grandes emperadores romanos de Oriente. Uno de los grandes personajes en la Edad Media, fue considerado uno de los grandes caballeros en la imaginaria popular. Incluso se va hasta el Extremo Oriente el libro y habla de China, pero volviendo sobre Heraclio, lo que pasa es que hacia el año 590 estalló una larguísima guerra entre el imperio sasánida, o sea, los persas, y el imperio romano oriental, o sea, los bizantinos. Y esa guerra va a durar 30 años, es una guerra larguísima. Al principio los persas dominaron, llegaron a, por ejemplo, conquistar Siria, Palestina, todo eso, entraron en Jerusalén y se llevaron la Veracruz. Por cierto, lo único que respetaron en el saqueo de Jerusalén fue la iglesia dedicada a los Reyes Magos, porque en el frontal, en la portada del frontal de la iglesia de los Reyes Magos, estaban unas estatuas de los Reyes Magos, y los Reyes Magos estaban vestidos pues como persas, porque venían de Oriente. Todos lo respetaron eso, pero todo lo demás lo saquearon. Se llevaron la Veracruz ¿cómo se llama? A Cestifonte, la capital de ellos. La Veracruz era pues creo que era una cruz de madera, pero que tenía incrustaciones de oro, piedras preciosas y una ampolla de vidrio, donde en el interior estaba un fragmento de lo que se decía era un fragmento de la cruz donde había sido crucificado Jesucristo. Por eso es la Veracruz. Entonces la llevaron para ¿cómo se llama? Para Cestifonte. Luego sitiaron Constantinopla, la capital del imperio.
cuando ellos van sobre Constantinopla, Heraclio, que recién era un general que, dado la ineficiencia de los otros emperadores que habían intentado frenar a los persas, lo eligen a él emperador. Entonces, él reúne un ejército en lo que hoy es Turquía, mientras los persas van y sitian Constantinopla, hacen una alianza con los ávaros, que es un pueblo de estos turco-mongoles que frecuentemente invadían Europa a través de las grandes planicies de Ucrania y eso, y entre los dos sitian Constantinopla, pero el emperador toma una decisión: no ir a socorrer Constantinopla, porque el ejército que tiene no es lo suficientemente fuerte. Entonces él dice, bueno, Constantinopla tiene formidables murallas, que se defienda, y estoy seguro que ahí se van a estrellar las olas de los ávaros y de los persas, y no van a tomar Constantinopla, y efectivamente así fue, no la tomaron. Entonces ahí murieron muchísimos, empezaron lo que siempre sucedía cuando había grandes aglomeraciones de soldados en campamentos, condiciones insalubres, las epidemias empiezan a hacer su efecto, de manera que Cosroe II, el rey persa, ve que no puede ocupar Constantinopla, tiene un ejército ya muy debilitado, se han muerto muchos y decide retirarse. Mientras tanto, lo que hizo Belisario, perdón, Heraclio, el emperador del que estoy hablando, fue invadir Persia, mientras el ejército persa estaba ocupado intentando tomar Constantinopla. Y empezó a tomar, a destruir, como le diré, ciudades, centros de culto de los persas, que eran más deístas, adoraban al fuego y todo eso. Una de las escenas de esta campaña es cuando llega a una montaña donde suponía que estaba el fuego inaugurado para Aura Mazda, Aura Mazda, el dios principal de los mazdeístas, y que era el fuego del mundo y todo. Lo que hicieron los romanos fue llegar y tirar el fuego y lo acabaron, lo apagaron y voltearon las calderas que había y todo, hicieron. Entonces, todo eso dañó mucho el prestigio de Cosroes. Cosroes tuvo que ponerse a la defensiva y luego, enfrente de Cestifonte, se llevó a cabo la batalla decisiva donde ganaron los romanos. Heraclio derrota a Cosroes II. A Cosroes II tiene que huir y luego se lo echan sus propios nobles, y la guerra termina en una tremenda victoria de los romanos en el año 630, si no me recuerdo. Eh, regresa Heraclio cargando la Veracruz a Jerusalén y todo, gran festejo. Y él regresa, ¿cómo se llama?, a Constantinopla, y 6 años después es cuando empiezan las invasiones musulmanas. Por eso es que encuentra un imperio muy debilitado después de esta larguísima guerra de más de 30 años con los persas. Ya venían muy debilitados por el asunto de la peste, que había acabado con una parte de la población. Y luego estaba el otro problema. En el imperio se habían difundido herejías, monofisitas y otras varias más, que hacían que veían a los bizantinos, que eran ortodoxos, como pues enemigos. Entonces, cuando llegan los musulmanes, en muchas ciudades cristianas les abrieron las puertas. Se abrieron las puertas de la ciudad, literalmente, recuerden que eran ciudades amuralladas, se abrieron las puertas y no hubo manera de defenderlo. Entonces, lamentablemente, todo esto pues, es lo que terminó el reinado de Heraclio, que ya no pudo echar a los árabes, y ya sus territorios nunca más los recuperaron los bizantinos. Hasta hoy Egipto y el norte de África, todos sus territorios siguen siendo territorios musulmanes. Bueno, entonces, sobre estos temas, estos ejércitos, estas guerras, estas panoplias militares, todo eso, es lo que trata José Soto Chica en este libro, Imperios y Bárbaros, la guerra en la Edad Oscura. El marco temporal aquí también se extiende y llega hasta el siglo VIII, donde pues narra, pues esa es la Edad Oscura. Entonces narra todas las técnicas militares, tácticas y todo, y la conclusión es muy sencilla, les digo: el ejército es la principal institución del Estado. Los estados que tengan un ejército fuerte sobreviven, los que no, bueno, Despertaferro 2019. Este es otro, este es más reciente, tengo menos de un mes con él, me acaba de llegar. El ejército romano del Bajo Imperio. No trata exactamente el tema, pero es importante para ver las transformaciones militares ocurridas en la Roma, pues, de la parte final del imperio. Lo que se llama el Bajo Imperio es a partir del siglo III en delante. Y es que nosotros tenemos la idea, producto de las películas, del ejército romano con la famosa loriga segmentata, que es esta armadura como de placas, los cascos, el pilum y los grandes escudos y todo eso. Y creemos que ese fue el ejército romano siempre. Pues no, realmente el ejército romano fue algo que duró por lo menos unos 800 años, y a lo largo del periodo sufrió muchísimas transformaciones.
Las legiones, les digo mismo, que originalmente eran unos 5 o 6 mil hombres, en el Bajo Imperio fueron reducidas a cerca de 1000. El armamento cambió, la loriga segmentata, que no sabemos en realidad cómo se llamaba, o sea, los vemos por los bajorrelieves y todos ahí está, y los eh, sabios del Renacimiento, los humanistas le llamaron así loriga segmentata, o sea, loriga, o sea, coraza en segmentada, digámoslo en español, pero no sabemos cómo se llamaba. La que sí sabemos cómo se llamaba era la del Bajo Imperio, la loriga amata. Eso sí sobrevivió en los textos, en los documentos, que era esta cota de malla, o sea, esta armadura hecha en base a plaquitas, como si fuera un tejido, argollitas de metal. Entonces, la loriga amata es la que predominó en la última parte. El ejército romano se convirtió en un ejército de caballería principalmente, al menos la parte más entrenada y mejor, que eran estas tropas de maniobra. Tenía el defecto de que no usaban estribos. Luego esto ha llevado a la conclusión de que los bárbaros que entraban, que tenían mejor caballería porque sí usaban estribos, y hoy día eso ha quedado desmentido porque primero los bárbaros que entraban sí tenían caballería, sí tenían estribos, algunos de ellos, no todos, pero ese no fue elemento central, porque los romanos, aunque no usaban estribos, el tipo de silla que tenían, que habían diseñado una silla que llegaba hasta la espalda, les permitía sentarse mejor. Y los soldados romanos eran, por contacto con los persas, a los cuales se habían combatido, también tenían unidades de caballería pesada. De hecho, se llegó a la conclusión de que la caballería romana era probablemente mejor que la caballería bárbara que entraba. Tenían caballería pesada, insisto, forrados totalmente con esta cota de malla y casco, escudo y lanza, solamente que la táctica no era como los caballeros medievales de cargar e impactar, porque pues no había estribos y porque no había se desarrollado eso, sino llegaban y alanceaban, ese era más o menos el sistema que se usaba. Pero bueno, era una buena caballería. Y no fue eso el motivo de la derrota. Entonces, el motivo de la derrota hay que buscarlo más allá. Estas transformaciones del ejército romano es lo que está retratado en este libro. Se llama El ejército romano del Bajo Imperio, por Pat Southern y Karen R. Dixon. Creo que son norteamericanos. No, historiadora inglesa, experta en historia romana. Doctora Newcastle Upon, también dos inglesas, pues son mujeres, pero tratan temas militares. Fortificaciones, armas, tácticas, toda la organización militar romana, lo que se puede construir es, que yo sepa, parece ser la mejor monografía que hay al respecto, el ejército romano del Bajo Imperio, por estos dos historiadores ingleses. Despertaferro, creo que este es 2017 o 18, déjenles digo, 2018. Uh-huh. Originalmente en inglés es un texto ya muy antiguo porque apareció en el 96, y fue reescrito en el 2000, y este es en español la primera traducción que hay. Bueno, eso es en cuestión de los libros que tratan el tema, pero, ay Dios mío, aquí está. Eh, de una manera un tanto cuanto tangencial. Quiero cerrar con dos libros que son monografías. Una de ellas que me imagino que será imposible de conseguir hoy, yo lo tengo desde hace como unos 20 años. El título arriba dice, bueno, primero Universidad de Murcia, Área de Historia Antigua, Antigüedad y Cristianismo, monografías históricas sobre la Antigüedad Tardía, tomo 9. No conozco los otros 8 que haya habido, nada más puedo conseguir de Susan Bock, Los Hunos, Tradición e Historia. 1992, aunque yo lo compré por ahí del año 2000. Esta es una monografía que trata de los hunos, que fueron el principal pueblo responsable de la desaparición del Imperio Romano, o al menos el que ocasionó todo. Insisto, cuando vi este libro dije, no, pues si no lo compro ahorita, creo que la compré en la librería del Fondo de Cultura Económica hace como 20 años, o más de 20 años tal vez, y me pareció un libro muy, muy interesante porque es la historia de los hunos. Se basa fundamentalmente en la obra de Jordanes, un historiador del siglo VI, que escribió la historia de los godos y por contacto con los hunos, los godos, pues también dejó muchas noticias sobre los hunos. Los hunos fueron un pueblo en su origen de estos grupos turco-mongoles que andaban a caballo, eran nómadas, y aprovechando las grandes llanuras que hay ¿cómo se llama?, en el sur de Rusia y que llegan hasta Hungría, penetraron por Europa a lo largo de muchos años, hubo muchos pueblos que hacían estas migraciones, sabemos de ellos porque los chinos se enfrentaron también a ellos en el Extremo Oriente, y una parte de los hunos emigraron hasta Europa,
Claro que en este emigrar hasta Europa terminaron luego mezclándose con los europeos. Los unos de la última parte, los de Atila, por ejemplo, Atila, ni siquiera el nombre de Atila no es nombre uno, es nombre, me parece que germánico o una cosa así, pues ya indica que eran un pueblo muy mestizado, o sea, se habían casado con mujeres locales, muchos guerreros de origen germánico, sarmático, o eslavos y demás, pues se habían incorporado a sus fuerzas, se habían casado con mujeres humanas también, entonces ya era un pueblo muy mezclado. Pero en su origen este fue el pueblo que provocó todo, porque cuando este pueblo empezó la migración y llegó a lo que hoy es el sur de Rusia o Ucrania, ahí se toparon con los godos que habían formado un reino en esa zona. Los godos eran germanos, habían emigrado originalmente lo que sería Escandinavia, o sea, Suecia, Noruega, esos lugares, a través del Báltico y ya bajaron a Rusia y establecieron este reino. Entonces eran germanos de las llanuras. Y cuando llegan los hunos, este pueblo turco-mongol que anda a caballo y flechas y todo, pues fueron imparables y eran tremendamente bárbaros. Entonces las salvajadas que cometían los asustaron muchísimos y al darse cuenta que era imposible que ellos los enfrentaran, porque cada vez que los enfrentaron los derrotaron, decidieron abandonar todo y buscar refugio dentro del Imperio Romano. Año 376 de nuestra era. Llega un montonal, una 20, 30 mil personas a la frontera del Imperio Romano en el río Danubio pidiendo derecho a entrar. Y los romanos los dejan entrar. Lo que pasa, por lo que nosotros, nuestra imagen esta de los romanos como un pueblo encerrado tras sus fronteras y temiendo a los bárbaros, no es real. En realidad, muchas veces los romanos incluso hacían guerras en la última parte de su imperio para capturar gente e instalarla en su propio imperio, porque en el siglo II, en tiempos de los emperadores Antonios, los antoninos, había habido otra gran epidemia. Parece ser que esta fue la primera aparición de la viruela. Se estima que antes de la epidemia de viruela, en todo lo que era el Imperio Romano había unos 80 millones de habitantes. Tras la peste antonina, que ese es el nombre que se le da a esto, que, insisto, hay casi la seguridad de que se trata de la viruela, se estima que el imperio se redujo a unos 50 millones de habitantes. Entonces, a partir de ahí, en el Imperio Romano siempre hubo falta de gente, o sea, falta de mano de obra. Entonces, cuando faltaba mano de obra, pues la tierra no se podía cultivar y no se podían cobrar los impuestos necesarios. Por eso los romanos tuvieron por costumbre permitir la entrada de pueblos bárbaros. Claro, ellos lo que hacían era los dividían, los fragmentaban, los llevaban a vivir con otra gente que les enseñara el latín y todo, que se mezclaran, que se integraran en pocas palabras, que se volvieran romanos. Y fue una gestión muy exitosa. En el ejército romano, por lo menos la mitad y quizá más de la mitad, no eran gente nacidas en el imperio, eran bárbaros, que se enrolaban en el ejército romano. Y el ejército romano ocupaba o era una suerte de máquina de romanización, era el instrumento que romanizaba más en masa. O sea, entraban gente, nosotros lo podemos ver por los nombres de los generales y todo eso, que evidentemente o eran bárbaros o sus padres habían sido bárbaros, pero ellos ya eran romanos. Se estima que aproximadamente la mitad sobrevivía al enrole, que era de 20 años, se enrolaban por 20 años, la mitad sobrevivía, habían aprendido el latín en el ejército y pues se volvían ciudadanos romanos. Entonces era un vehículo de romanización. Todos los romanos estaban acostumbrados a eso. De hecho, hasta les alegró, porque el emperador, en ese entonces era Valente, estaba en la frontera oriental, está preparando una de las muchas guerras que iba a haber contra el eterno enemigo que era Persia. Cuando le llega la noticia de que han llegado estos grupos pidiendo asilo, y él dice, hombre, pues qué bueno, porque yo necesito soldados. Entonces da la orden que lo dejen entrar y preponen todo pues, como eran los romanos, toda una serie de disposiciones, darle raciones del ejército, no que no se junten, sino que los van separando y se llevan 1000 a este lado, y, o sea, toda una serie de organización que nadie cumple. En la corrupción, en la ineptitud y la ineficiencia de la gente que les tocó gestionar eso, para que vean la importancia que tiene el ser idiota, la gente encargada de gestionarlo dejaron que se acumularan, que empezaran a cruzar en masa, a tal extremo que perdieron el control. La idea era, bueno, que se acumulen y luego no les damos de comer, las raciones que nos dio el gobierno, pues las guardamos y luego se las vendemos para los funcionarios llevarse su lana, en el montonal de niños, porque pues hay que entender que es una época en la cual las familias tenían muchos hijos, porque muchos de ellos se morían, de manera que había muchísimos niños, pues los empiezan a llevárselos y a hacer los comerciantes de esclavos, a hacer negocio en pocas palabras, a tal extremo
que los hunos, perdón, que los godos, que estos que pidieron asilo, pues termina y dice, bueno, pues esta gente no está respetando lo que acordamos, y se levantan. Y se levantan y derrotan a los romanos. Otra vez la ineficiencia, la ineptitud. Entonces, cuando el emperador recibe la noticia que se han levantado, dice, bueno, envía gente, envía tropas, pero otra vez ineficiencia, ineptitud. El problema va creciendo, no derrotan a los godos, el problema crece, 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 todo eso. Y entonces él dice, bueno, yo tomo las riendas de la cosa. Pero al tiempo que estamos hablando, pasaron casi 2 años. Cuando él regresa a Constantinopla, hace su aparición en el hipódromo y lo silban. Y que te silbaran a ti como emperador romano era malísima noticia, porque el emperador romano era a vida, o sea, no podía ser destituido. La cuestión es cuánto duraba la vida. Y si te silbaban a ti en el circo romano, en el hipódromo, pues no era muy buena señal. Entonces Valente hace acopio de las fuerzas, este ejército de maniobras, va, busca a los godos y los encuentra en Adrianópolis. Este es el último texto. El Día de los Bárbaros, de uno de mis historiadores favoritos, Alessandro Barbero. La batalla de Adrianópolis, 9 de agosto del año 378. En Adrianópolis, este 9 de agosto del año 378, una ciudad que hoy día está en lo que sería hoy la Turquía europea, sucede lo increíble. El ejército de maniobras romano, lo mejor del ejército romano, es derrotado, destruido y Valente, el emperador, muere en la batalla. ¿Cómo? ¿Por qué ocurrió? Ese es el tema de este libro. Todo el libro es la narración de los eventos y lo que ocurrió después y por qué tuvo tanta trascendencia. A partir de este momento empiezan la serie de causas que van a dar origen a la desaparición del Imperio Romano. Si tomamos un evento singular como el evento que hizo desaparecer el Imperio Romano fue este. ¿Por qué? La historia es así. Les digo, Valente se enfrenta, llega con ellos, el ejército por fin los ubica, está el campamento de los godos, ha crecido mucho el ejército porque pues antiguos esclavos romanos se han sumado al ejército de los godos, gente desesperada se ha sumado a ellos, han saqueado durante 2 años la campiña, se han convertido en los señores de ahí del territorio. Como se han convertido en señores de territorio y ha quedado la frontera desguarnecida, han invitado a otros pueblos de manera que hasta unos se han sumado al ejército godo, que tiene una importante contingente de caballería. Cuando los romanos los ubican, la caballería única, la caballería de los godos, del ejército rebelde, pues no estaba, había salido a forrajear, o sea, a conseguir alimentos. Los romanos no lo detectaron, no sabían. Entonces, cuando se acerca el ejército y los enfrenta, los godos hacen algo muy curioso. Piden parlamentar. O sea, piden, a ver, esperen, antes de agarrarnos, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo. Lo increíble aquí es que los romanos aceptaron. Pero eso nos demuestra esta costumbre que tenían los romanos ya tan en ellos, de considerar a la gente esta como gente útil, que no la querían matar, sino querían absorberla, que el emperador acepta. Y cuando están en las negociaciones, en que, bueno, ustedes no cumplieron, bueno, pero ustedes saquearon, todo eso, como los ejércitos estaban tan cerca, espontáneamente empieza la batalla. Si nadie ordenó nada, sino sencillamente alguien empezaron a tirarse piedras, flechas, ¿no? Y se agarraron, y empieza la batalla en medio del combate, y el ejército romano empieza a presionar a los godos y los empieza a arrojar hacia el campamento, y en un momento parece que el ejército godo está a punto de derrumbarse, cuando justo en ese momento, como si fuera una mala película gringa, llega la caballería goda, toma por la espalda al ejército romano que queda encerrado entre las dos fuerzas y es aniquilado. Ahí muere Valente, muere prácticamente todo el ejército romano de maniobras, y entonces sucede lo que habíamos dicho antes. Y si el ejército de maniobras te falla, ¿qué te queda? En los años subsecuentes, el nuevo emperador, que fue Teodosio, un general español, fue el último hombre que tuvo en sus manos todo el imperio romano, logró derrotar a los godos en algunas batallas puntuales, lograr que se pacificaran. Pero como ya no tuvo el ejército romano la fuerza suficiente para obligarlos, Teodosio tuvo que aceptar que estos godos se asentaran en territorio romano, no como había sido tradicional, disolviéndolos y repartiéndolos para que fueran absorbidos, sino como una unidad, y que, aunque le juraron fidelidad, en caso de guerra ellos iban con su propio ejército y sus propios jefes a pelear por los romanos. En pocas palabras, lo que sucedió tras Adrianópolis es que un cuerpo extraño, no romanizado,
se adentró en el Imperio Romano. Y al perder los romanos la capacidad de absorber a estos grupos, el resto de los grupos bárbaros que fueron entrando en los años sucesivos hicieron lo mismo. A la larga, eso significó la desaparición del Imperio Romano y la muerte de la cultura grecolatina que había dominado el Mediterráneo. Por eso esta batalla y estos eventos son tan importantes. Un libro muy recomendable del profesor Alessandro Barbero, sí se puede conseguir. Si a ustedes les interesa, es de editorial Ariel. La portada ahora es diferente, a mí me ha tocado ver otras portadas, pero es el mismo texto, año 2007. Es la edición en español, en italiano originalmente en el 2005. La batalla de Adrianópolis, el día de los bárbaros, la batalla de Adrianópolis, el subtítulo es 9 de agosto del año 378. La batalla de Adrianópolis, 9 de agosto del año 378. El título es El día de los bárbaros, Alessandro Barbero, editorial Ariel, 2007 en la edición en español, seguramente ediciones posteriores. Bueno, aquí termina este video que se ha extendido bastante, pero pues bueno, me pareció importante, es un tema de los más importantes de historia que se pueden tratar. Bye.